Primero porque Dios realmente ha bendecido a mi familia. Tengo un hijo que agradezco a Dios. Yo me casé muy grande y parecería que yo estaba como Abraham, hermano, pero tenía esperanza. Dije, Señor, me diste una azar. Me diste una azar. 5 años, pastor, y no venía el heredero. Digo, soy un Abraham. Ya me sentía frustrado. ¿Y sabe qué me decía el hermano? ¿Y para cuándo? Tranquilo, hermano, soy como Abraham. Y los hermanos me dicen, pero pastor, necesitamos una familia. Tranquilo, hermano. Yo seguía sosteniendo la fe de Abraham. Un día tuve un sueño. Y soñé a mi hijo así como es ahora. Así, decía, en ese perfil. Bueno, ya se embarazó mi esposa, fuimos a hacer ecografía. Cuando llegamos al médico, le dice, lo felicito, chicos. Dijo, ¿no? Mire lo que tiene, ya sé, doctor, lo que es un varón. ¿Y cómo sabe usted? Le digo, yo soy pastor evangélico. Y Dios a veces nos muestra en sueños lo que va a venir. Ah, lo felicito, me dice, es un varón. Y llegó el día José Manuel. Le puse José Manuel por el presidente que tenía ante la Unión, José Manuel Carlos, ¿verdad? Y José le puse por el Fernando, el chico que toca el instrumento. Quería traer, pero no sé, por su trabajo no ha sido posible, ¿no? Pero por eso quiero decirte que tengo un hijo que es más atrevido que el padre para soñar, porque a él se le ocurre cada cosa. Un día me dice, tenía 4 años, me dice, papá, quisiera conocer el mar. Él cree que el mar da la vuelta de la casa, ¿viste? Lo vas a conocer, mi amor. Yo conocí el mar a los 35 años, cuando íbamos con el evangelismo de cosecha a Mar del Plata. Y lo conocí, pero mi hijo a los 4 años me hace un desafío. ¿A cuánto le gustan los desafíos? Decí conmigo, la fe es un desafío. La fe es un desafío. Todos los días la fe es un desafío. O te levantás o te quedás en el mismo lugar. El desafío de Dios es que avances, que no te estanques, que no te frustres. La fe no es para frustrarse. Alguien dijo, hoy acá hay que tener un poquito de paciencia, pero que la bendición llega en el nombre del Señor. ¿Entiendes? Te cuento uno de esos testimonios porque quiero orar por la familia con el pastor. Bueno, compramos allí una agencia, hicimos un trámite, viajamos en micro, no lo dejamos nunca más, 22 horas sentado, hermano, más que aburrido. Un niño de 4 años, no lo podés tener. Llegamos allá y conoció el mar. Y cuando volvimos, me dice, papá, ¿cómo me cansé en ese colectivo? Me gustaría viajar en avión. Digo, no se te ocurre otra cosa. Ocurre. Digo, y yo, a la par de él, digo, vas a viajar en avión. Ya ves, ¿para qué soltamos? Viste, nunca le prometamos a un niño, porque no se olvida nunca. Nunca le prometa nada a un abuelito, porque lo va a tener mal toda su vida. Mejor prudentemente diga, la vamos a ver. Cuidado con las promesas, maridos. ¿Me entienden? Estábamos, te cuento este testimonio. Estábamos haciendo radio. Hace 10 años que hago una radio secular en Salta, muy prestigiosa. Llega una persona y me dice, pastor, este dinero llegó y quiero darle a usted. Y era el pasaje para viajar en avión los 3. Y justo ese día había en un vuelo una promoción. Así que ese día compramos el boleto ida y vuelta y viajamos. Se le cumplió el sueño. Si a ese niño se le está cumpliendo el sueño, a usted también se le va a cumplir el sueño. Familia, amén. Diga, mis sueños se van a cumplir. No moriré, sino que viviré y contaré la gloria de Dios. Hermano, yo declaro que en la iglesia, que usted, mi hermano, y los que van a venir mañana, dejaremos un día de contar historia y contaremos la gloria de Dios. Este amigo pastor, él no me está contando una historia. Hace tiempo nos contábamos historia, él y yo en la casa de la mami. Pero esa historia fue
Hoy estamos contando la gloria de Dios. Levante su amiga, voy a contar la gloria de Dios.